Dios te bendiga. Hace unas semanas atrás, mientras yo iba en el bus, yo tomo casi todos los días, yo tomo el bus para transportarme. Y recuerdo que mientras estaba sentada, me di cuenta de que al frente mío estaba una mujer. Esta mujer, hace años atrás, te estoy hablando como de unos 7, 8 años atrás, esta mujer era una mujer de Dios. Estaba trabajando en la iglesia, estaba haciendo muchas cosas para Dios, pero cayó de la gracia de Dios. Lamentablemente en ese tiempo cayó con el pastor. Fue un caos, la iglesia se dividió, muchos regresaron al mundo, otros se fueron a otras iglesias y fue un caos. Esta mujer, el mal la usó después de ella estar predicando, después de ella estar en la iglesia trabajando como diaconisa. El mal se había metido. Yo conocí la historia de esta mujer y yo de repente, regresando al tema, veo que esta mujer está frente de mí en el bus. Y cuando yo la veo, inmediatamente el Espíritu de Dios me dice, dile a ella que la amo. Y con esto hay que usar la sabiduría. Cuando el Espíritu Santo me dice, dile a ella que la amo, yo comienzo a hablar con ella con todo el amor de Cristo Jesús, comienzo a darle palabra y ella me dice, es verdad, es verdad, es verdad todo lo que me dices. Y la animo, le hablo, como el Señor iba poniendo las palabras en mi boca. Ella se bajó del bus y yo a la siguiente parada también me bajé, pero para mi sorpresa, mientras yo estaba caminando por la calle, después de yo haberle dado palabra a ella de lo que el Espíritu Santo me decía, oh gloria a Cristo Jesús, me bajé y comencé a caminar por la calle. De repente nuevamente el Espíritu Santo, oh Samalaya Soja Mayara, viene la inspiración de Dios nuevamente, el Espíritu Santo nuevamente comienza a hablar conmigo y me dice, mira, me dice, muchos han caído. Me está hablando de años, como esta mujer que ya hacía 7, 8 años que había caído de la gracia de Dios, cometiendo adulterio. Y el Espíritu Santo me decía, muchos como ella cayeron, muchos como ella han estado en el mundo. Pero te quiero decir, me decía la inspiración de Dios, me decía Dios, de que a ellos que habían caído, que estaban en el mundo, nuevamente yo los voy a levantar y voy a comenzar a hacer cosas grandes con ellos. Todos aquellos que durante años, te estoy hablando de años, 6, 7, 8 años atrás, que habían caído de la gracia de Dios y que han venido estando en el mundo, muchos de ellos, porque la Biblia dice que cuando la persona ya estaba en el camino de Cristo y vuelve a caer de la gracia de Dios, entonces vienen 7 espíritus más peor que el que ya estaba en esa persona y el postrer estado de ese hombre o de esa mujer viene a ser peor. Eso quiere decir que si esa mujer o ese hombre no fumaba, llega a fumar. Si ese hombre o esa mujer no consumía quizás sustancias alcohólicas, viene y toma alcohol, muchas cosas, porque la Biblia dice que el
postrer estado de ese hombre que ya estaba en el camino de Cristo y cae de la gracia de Dios es peor que por primera vez haber conocido a Cristo. Y me decía el Espíritu Santo, muchos de los que habían caído, de los que estaban caídos, yo nuevamente los voy a empezar a levantar, gloria a Jesús. Y cuando el Espíritu Santo me decía eso, yo quería llorar en la calle, y yo hablando con el Señor en mi espíritu le decía, Dios mío, verdaderamente que eres bueno, verdaderamente que eres misericordioso, verdaderamente que tu amor es tan grande. Mira esa gente que estaban, se puede decir hermanos caídos, hermanas caídas, se puede decir personas que un día ejercieron un ministerio, ya estaban en el camino de Cristo, pero cayeron de la gracia de Dios. Y nuevamente el Señor los va a volver a levantar, los va a volver a usar. ¡Wow! ¡Qué amor tan grande! ¡Qué misericordia tan grande de parte de Dios! Yo quería llorar mientras caminaba porque el Espíritu Santo me decía, a todos esos caídos, yo nuevamente los voy a levantar, yo nuevamente voy a hacer cosas grandes con ellos. Wow, yo quería llorar. Verdaderamente que el amor de Dios es grande, por eso te dejo con esta palabra. Si eres uno de ellos que hace años atrás resbalaste, te caíste y estabas en el mundo, el Señor te va a volver a levantar, el Señor te va a volver a usar, aún con una doble unción, aún con más fuerza que nunca, poderoso Dios, porque yo sé que durante el tiempo que estuviste nuevamente descarriado fuera de Cristo, experimentaste cosas y te diste cuenta que al final verdaderamente no valió la pena y que solo Cristo es el único que te da sentido a la vida y el Señor te va a levantar con más fuerza que nunca. Y la Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho llega a amar al Señor. Así que si eres uno de ellos, recibe esta palabra, porque esto es lo que el Espíritu Santo hablaba conmigo. Comenzó con la mujer que había caído de la gracia de Dios, el Señor diciéndome que la amaba. Y luego cuando me bajé pues del bus, él siguió hablando conmigo. Es maravilloso. Si esta palabra es para ti, recíbelo en el nombre de Jesús. El Señor va a volver a levantar a todos los caídos, a todos los que ya se habían descarriado. El Señor una vez más los va a levantar en este último tiempo, pero con la única diferencia es que aún con una gloria mayor, con una unción mayor, porque esa gente ya experimentaron que no valió la pena pecar, que no valió la pena estar fuera de Cristo, y van a llegar más agradecidos que nunca, más genuinos que nunca, y van a dar el todo por el todo, y por Cristo Jesús van a predicar, van a hacer lo que Cristo les va a decir. Así que te dejo con esta palabra y Dios te bendiga. Amén y amén.